Hola amigos, ¿cómo están? Soy César con cesaripamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Y hoy quiero hacer un video sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Mentira, fraude o realidad? Hoy es domingo de resurrección, como celebra el cristianismo, y yo sé que muchos de ustedes quizás no son partícipes en ninguna religión. Y hoy, siendo un día tan trascendente para tanta gente, para mí personalmente, quisiera hacer un pequeño estudio, no a mucha profundidad, porque si no sería demasiado largo, sobre la resurrección de Jesucristo. Todo el cristianismo, toda la creencia de lo que dice la Biblia, descansa sobre la resurrección de Cristo. Entonces tengo unas notas aquí a las que voy a referir, porque si básicamente la resurrección no tiene ningún sentido, o sea, no fue cierta, el cristianismo no tiene ningún sentido. Vamos a analizarlo, si es que fue algo que ocurrió o no. ¿Y por qué los que creemos en la resurrección lo creemos como un hecho real? Ok, solamente tenemos que probar, hablando de la resurrección, que Jesús fue observado, que fue visto después de su muerte. Porque la mayoría de los historiadores están de acuerdo que Jesucristo fue una persona real que vivió durante el reinado de Poncio Pilato. Si me equivoco en el español, perdónenme, tengo muchos años viviendo en Estados Unidos y de repente se me olvida, coméntame aquí. Corrígeme, por favor. Si no estás de acuerdo, también me interesan tus comentarios para entrar en un diálogo, ¿ok? Casi es unánime que todos los historiadores saben que Jesucristo fue una persona real que vivió y que fue crucificado afuera de Jerusalén, bajo el reinado de Poncio Pilato, creo que así se dice, ¿no? Entonces, en lo que no están de acuerdo, donde viene la polémica, es si después de su crucifixión en realidad resucitó o no. Ahí es donde viene la división. Y hay 4 teorías que quiero analizar brevemente hoy para explicar toda la información que hay alrededor de esta creencia de la resurrección de Cristo. Número 1, la teoría mítica. ¿Okay? Está la mítica. Déjame ver si tengo aquí esta presentación que vi. Se los voy a dar uno por uno para más fácil. ¿Okay? Teoría mítica. Esta teoría dice que todos los eventos y todos los milagros de Jesús fueron inventados 300 años después de la vida de Jesús, que sí fue aceptada como real, por personas que eran creyentes en Jesús. ¿Okay? Aun si excluyes los 4 evangelios, o sea, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que hay suficientes credos, manuscritos y tradiciones orales que mencionan la resurrección como algo que ocurrió verídicamente en el primer siglo. Vamos primero que nada a ver la validez de estos manuscritos, porque muchas veces a lo mejor tú escuchas, oye, pero si a alguien se le ocurrió inventarlo ahí, escribirlo, y oye, es verdad, no, todos nos estamos de acuerdo que es verdad. ¿Cómo sabemos que es real? Número 1, que lo que se escribió fue verídico. Bueno, vamos a ver aquí un pequeño estudio de los diferentes manuscritos de tiempos antiguos en los que se basa la historia de la civilización occidental. Por ejemplo, como las obras de Tácito, ¿okay? Del 56 al 120 después de Cristo. Él era un orador romano, no voy a entrar a detalle de todos estos, pero nada más decirles que todos los manuscritos en los que se basan las obras de este señor, que son aceptados como algo históricamente real, fueron 11 a 16 manuscritos. O sea, un manuscrito era una copia. Antes no se podía reproducir la escritura de forma impresa, mucho menos electrónica. Entonces eran copias manuales. En aquellos tiempos, en el imperio griego, el imperio romano, y no se diga en el imperio, en la religión judía, estos escribas se dedicaban a eso toda su vida. O sea, lo tomaban como algo muy, muy, muy serio. Era algo que era súper fidedigno. Por eso es que hoy en día todos estos escritos de la antigüedad se les acepta como verdaderos. Por ejemplo, Plinio el anciano, Pliny the Elder, que escribió sobre historia natural. Un total de, ¿cuántos manuscritos? 7 manuscritos que después crecieron hasta 200 manuscritos que corroboraron que esos 7 manuscritos eran reales. Tenemos las obras de César del año 100 al 44 a.C. sobre las guerras Galias, creo que así se dice. Y era un total empezaron con 10 manuscritos y luego encontraron más manuscritos. Hay un total de 251 manuscritos
que los manuscritos que vinieron después eran iguales a los primeros 10, por lo que se corroboró qué tan fidedignos eran esos escritos. 251 manuscritos. Estas son las obras que tienen más copias, ¿ok? Demóstenes, todas las obras de Demóstenes. 340 manuscritos, son muchos, ¿ok? Las obras de Platón, sus tetralogías, 210 manuscritos. Tucídides, la historia de las guerras peloponesas, son 8 manuscritos, sin embargo se les toma como verdaderas. Las obras de la historia por Herodoto, 49 papiros, ¿okay? 49 manuscritos, copias. Luego vemos aquí Sófocles, las tragedias de Sófocles. ¿Cuántas eran? 193 manuscritos. Y las obras de Homero, el segundo lugar de mayor manuscritos, al principio eran 643, pero ya se han encontrado hasta 1800 en total, y se corroboraron que las primeras eran fidedignas. Homero, la Ilíada, ¿ok? 1800. El Nuevo Testamento, más de 5500 copias. O sea, lo que tú ves en todos los evangelios, en los 4 evangelios de la vida de Jesucristo, es lo más confiable que existe en la historia de ese tiempo. Número 1. Pero aún si quitáramos esos evangelios, vamos a hablar sobre los otros credos, las tradiciones orales, que también mencionan lo que ocurrió en la resurrección de Cristo, y fueron escritas en menos de 10 años de cuando ocurrió algo. ¿Tú estarías de acuerdo que si alguien dice en 50 años, yo ya me morí, ¿no? Y alguien dice, oye, el tal César no existió. El César de César y Pamela.com no existió. Y destruyeron todas las reproducciones, ¿ok? La gente que estuvo ahí, que fueron testigos, van a decir, no, sí existió. Es como si a ti te preguntan, por ejemplo, en 80 años, oye, Donald Trump no existió. Bueno, un niño de 8 años que vivió en este tiempo va a decir, ¿cómo no? Si yo lo vi, claro que existió. Entonces es súper relevante que estos escritos, esas tradiciones, aparte, o sea, estas son evidencia externa, aparte de los evangelios, nos dicen que fueron escritos durante 10 años después de que estuvo Jesucristo en esta tierra. En 1 Corintios, Pablo, vamos a buscar aquí 1 Corintios, está escribiendo y les está diciendo, déjenme encontrar aquí porque no lo tenía, que es conocido por todos los que viven en ese momento, que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas a la vez. O sea, que es la razón por la que es una evidencia de que Jesucristo fue resucitado durante ese tiempo. Ok. Si estos manuscritos son fidedignos, y aquí dice en 1 Corintios que más de 500 personas, cuando Jesús regresó, se les apareció a todos sus discípulos, y luego la tradición nos dice, y la Escritura nos dice, que ascendió al cielo delante de más de 500 personas. Vamos a ver cuáles son las teorías y cuáles son los pros y los contras de creer cada una de ellas. Número 1, como les decía, la teoría mítica, dicen que se inventó. Pero ¿qué hacemos con esta situación de que más de 500 personas clamaron que lo vieron? La mayoría de los estudiosos, historiadores, creen que ese escrito de que más de 500 personas lo vieron fue escrito 3 años después del día del Pentecostés, cuando la Biblia dice que los discípulos recibieron el Espíritu Santo 3 años y 2 meses después. O sea que era súper reciente. Nadie en esa generación puede decir que alguien que escribió eso lo inventó, ¿ok? Todos los discípulos, de acuerdo a todos los historiadores, dicen que ellos creyeron en la resurrección. La gente, tú sabes que puede decir, inventarse 1000 cosas, ¿no? Bueno, es que yo digo que yo vi un extraterrestre. ¿Cómo sé que esto no fue diferente? ¿Por qué debemos tomar a los discípulos seriamente? Bueno, los factores de por qué el testimonio de alguien es confiable son los siguientes. Déjenme ir aquí a estas fotos que tengo. Ok, un testimonio puede ser no confiable cuando, número 1, un evento ocurrió rápidamente, como una explosión, ¿no? Una vez, un choque de 2 autos, una sola vez y rápido.
Dos, cuando las personas estaban ya buscando algo, como cuando la gente está buscando a Sasquatch, ¿no? Al pie grande, y lo andan buscando, creen que lo ven, o andan buscando un objeto volador no identificado, creen que lo ven. Número dos. Número tres, cuando los participantes son extraños entre ellos, como hay un asalto en un banco y la gente que está ahí no se conoce, es otra razón cuando el testimonio no es confiable. Y número cuatro, cuando hay un arma involucrada en esta situación. Vamos a ver entonces esta teoría de acuerdo a las cuatro formas en que las personas que tratan de validar, los estudiosos que tratan de validar cuando un testimonio es real o no. ¿Ok? Si nosotros examinamos los reportes de la resurrección, ninguna de estas cuatro cosas que acabo de mencionar eran un factor real. No había una pistola, un arma involucrada donde a la gente le estaban diciendo, tienes que creer en esto. No. Los discípulos se conocían bastante, habían vivido juntos por 3 años y ninguno de ellos creyó que Jesucristo iba a resucitar. Algunos discípulos no esperaban la resurrección, sino completamente habían malentendido lo que las escrituras habían dicho. Ellos pensaban que Jesucristo vino a hacerse un rey para liberar al pueblo judío del imperio romano. Y Jesucristo dijo, no, mi reino no es de este mundo, vine a liberarte internamente. No esperaban que Él regresara. Después, los reportes, estos no ocurrió todo rápidamente, sino fue a través de un periodo de tiempo. La escritura y los otros escritos externos dicen que Jesucristo regresó después de haber resucitado, estuvo entre ellos 40 días, convivió con ellos, comió con ellos durante un periodo de tiempo largo. Ok. No tenemos razón por la cual pensar que el testimonio era no confiable. Entonces, estas son las dudas de la teoría mítica. La teoría número 2, la teoría de la alucinación. Esta teoría dice que las personas, los discípulos, tuvieron alucinaciones de que vieron a Jesús después de que resucitó, pero en realidad no ocurrió. ¿Ok? Bueno, aquí hay un problema. Más de una persona clamó tener esa alucinación, entre comillas, ¿no? De haber resucitado otra vez. Y cientos de personas y autoridades gubernamentales tuvieron que haber alucinado en un grupo de que la tumba estaba vacía. Un psicólogo, Gary Sipsey, dijo, hemos investigado toda la literatura profesionalmente, en todos los artículos médicos por profesionales escritos por psicólogos, psiquiatras y profesionales en el área de salud durante las últimas 2 décadas, y no hemos encontrado un solo documento, un solo caso documentado científico de una alucinación de grupo. Un evento donde más de una persona compartió en una experiencia sensorial, una percepción sensorial, donde no había ningún referente. O sea que se le inventaron. Traducción. No existe una alucinación de grupo, es imposible. Hemos visto muchos casos donde la gente confunde alucinaciones, como ver a Bigfoot, como ver un fantasma, pero esos son casos que ya están buscando eso, ¿entiendes? Aquí nadie lo estaba buscando, más de 500 personas experimentaron tuvieron que haber experimentado esa alucinación al mismo tiempo. O sea, no era nada más un objeto volador no identificado, un ovni, no, sino que lo escucharon, o sea, no fue un solo sentido, sino que lo vieron, lo escucharon, lo sintieron, lo olieron, comieron con él. En toda la historia médica no hay ni un solo ejemplo de alucinación de grupo, ni siquiera de 2 personas. ¿Okay? Y aquí más de 500 personas por 40 días. ¿Qué requiere más fe? ¿Creer que en realidad ocurrió o creer que todas esas cientos de personas alucinaron al mismo tiempo? ¿Okay? O sea, si te dijeran, como te decía en el ejemplo anterior, oye, César no existía, pero tú tuviste una experiencia, tú me conociste en persona. O sea, ¿qué tendría más fe? ¿Pensar que fue una alucinación de grupo de toda la gente que dice que me conoció, por ejemplo? ¿O que en realidad existió esa persona? Ok. Pero ¿qué tal si se lo inventaron? ¿Ok? Número 3, la teoría de la conspiración. La resurrección de Cristo fue una conspiración. O sea, los discípulos se la inventaron. Pero aquí hay que preguntarnos una cosa.
¿Qué ganaban los discípulos al inventar esa historia? O sea, esta historia dice que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesucristo y que inventaron que ahí medio o que no estaba muerto y que medio lo curaron ahí, y que inventaron la historia de la resurrección para poder tener sobre las otras religiones en esa área. O sea, que si mi Dios resucitó a Jesús, en el que yo creo, es más poderoso que tu Dios, ¿no? Sin embargo, hay un gran problema con esa creencia. ¿Por qué? Número uno, fue imposible que se robaran el cuerpo. Imposible. No solamente era en una ciudad llena de gente, en el festival más grande de ese tiempo, sino que estaban con múltiples guardias romanos resguardando la tumba, sabiendo que muchos líderes sí creían, líderes judíos, oye, este loco dijo que iba a resucitar, así que guarden bien la tumba. Y a los soldados romanos los castigaban con la muerte, pena de muerte. Nadie se quedó a dormir en esa tumba. Era una piedra gigantesca que era imposible que pusieras a dormir a los guardias, mover esa piedra y luego robarte el cuerpo. Imposible. Otro problema, si quisieran hacer eso de los discípulos para obtener poder, pues no les funcionó muy bien, porque 11 de los 12 discípulos murieron como mártires. Y el 12º, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, murió en exilio en la isla de Patmos, junto a Italia, después de milagrosamente sobrevivir, siendo hervido en aceite. Los otros 11 murieron. Pedro fue crucificado de cabeza porque no sintió que él era digno de morir como Jesucristo, pidió que lo crucificaran de cabeza. Andrés fue crucificado en Grecia. Judas, no Judas Iscariote el que traicionó, sino el otro Judas, fue asesinado en Irán, en el ya moderno país de Irán hoy. Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote, fue quemado a muerte. Tomás fue matado con lanzas en la India por soldados. Mateo fue apuñalado a muerte en Etiopía. Bartolomé fue arrastrado a muerte con caballos. Santiago fue apedreado y después le rompieron la cabeza, el cráneo, con un palo. Simón fue cortado en dos en Persia y Felipe murió colgado a una cruz y mientras colgaba ahí sangrando, predicando las buenas nuevas del amor de Dios a través de Jesucristo. O sea, si estos discípulos querían tener poder político, no lo consiguieron. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué estarían dispuestos para morir por una mentira? O sea, ponte a pensar, si yo te dijera a ti que yo me encontré el arca del pacto, ¿no? Y es una mentira. Pero luego vinieron autoridades aquí a mi casa. Hoy te vamos a meter a la cárcel si no nos das el acta del pacto porque es un tesoro nacional. ¿Qué diría? Sí, enciérrenme. No, en ese momento diría, ¿saben qué? O sea, no es cierto, me lo inventé. Y bueno, si me fueran a ejecutar, me fueran a cortar en dos, o me fueran a quemar en aceite, o me fueran a crucificar, ¿a poco diría, sí, es cierto, yo tengo el acta del pacto? No, en ese momento yo diría, para salvar mi vida. No es cierto, me lo inventé. La gente ha muerto por cosas que son falsas. Escucha bien esto. Pero no por algo que ellos saben que es falso. Las personas han muerto por el cristianismo, pero no los fundadores del cristianismo si ellos hubieran sabido que era falso. Los cristianos hoy quizás sabemos sobre la crucifixión y sobre la resurrección, pero los discípulos tenían acceso directo y hubieran sabido si esto era falso. Sin embargo, estuvieron dispuestos a cambiar totalmente de opinión, a ser convencidos después de que se dispersaron después de la crucifixión y estuvieron dispuestos a morir. Y número 4. La cuarta teoría es que la resurrección fue real. Que Jesús en realidad resucitó de los muertos. Esta teoría contesta de forma más satisfactoria todas las preguntas, que definitivamente fue visto por más de 500 personas, que en realidad no tenían nada que ganar más que creer en una increíble historia de la creación, de la salvación del hombre, y que en realidad tenían un motivo para compartir ese amor con otros, sin importarle su vida. Esta teoría sabemos que causó problemas para los soldados que estaban resguardando la tumba.
Sorprendió a los discípulos que no estaban esperando una resurrección. Y la Biblia es súper honesta al respecto. Explica cómo aquellos que estaban reportando los mismos eventos escribieron una descripción casi idéntica. Y explica cómo hubo diferentes personas que dicen y lo escribieron y juran que lo vieron, hablaron con él, caminaron con él, comieron con él, pasaron tiempo con él y luego lo vieron ascender en frente de más de 500 personas. Es una teoría sencilla que explica donde toda la evidencia está apuntando y explica toda la información en diferentes campos de estudio. Es la que tiene más sentido. Pero a lo mejor tú dices, oye, pero estás asumiendo con la teoría de la resurrección, estás asumiendo cosas. Ok. Como no se puede probar científicamente, porque el método científico nos requiere observar algo, replicarlo y tener en un laboratorio, y es imposible porque eso nadie lo pudo hacer, ocurrió en el pasado y nadie lo puede replicar, podemos tener teoría. Vamos a ver cómo cada una de estas 4 teorías tiene que asumir cosas. Vamos a ver cuáles requieren más fe y cuáles son más cercanas o cuál es más cercana a la realidad. Número 1, la teoría mítica. Tenemos que asumir algo extra para cada cosa que ocurrió, que de hecho fue inventada después, a pesar de toda la evidencia que ya hablamos. O sea, no tiene sentido que los discípulos, que las personas lo inventaron, si no tenían nada que ganar y no tenían nada de evidencia. Tienes que asumir eso. Número 2, la conspiración, la teoría de la conspiración, asumiendo que estos seguidores que estaban aterrorizados, los seguidores de Jesús, que se dispersaron, tenemos que asumir que de alguna forma increíble, ellos tuvieron la valentía, el coraje, que va contrario a todos los escritos, a todo lo que ocurrió cuando se dispersaron, para venir y de alguna forma le ganaron a los soldados romanos, le ganaron a los soldados judíos que estaban ahí y pudieron robarse el cuerpo de Jesús y después pudieron inventar y de alguna forma engañar a más de 500 personas de que Jesús en realidad regresó. Tienes que asumir todo eso. Y número 3, la de la alucinación. Tienes que asumir que hubo una alucinación en masa que jamás se ha observado en la historia para probarles a más de 500 personas que Jesucristo caminó con ellos por 40 días. Y esto les trajo pobreza, conflicto, persecución, donde todos tendrían que reunirse en las catacumbas subterráneas para evitar ser aventados al Coliseo romano para ser consumido por bestias y por soldados. Toda una ciudad tendría que haber experimentado esa histeria y alucinación multisensorial por 40 días, más de 500 personas a la vez. Una tumba vacía. O número 4, la teoría de la resurrección. La única cosa que tienes que asumir aquí es que Dios existe. Y es que Jesucristo, como hablo en el otro video que te voy a poner en la descripción aquí, en realidad era el Hijo de Dios. ¿Por qué Él dijo que Él era Dios en carne? Y ahí explico en ese video. O era un loco, o era un mentiroso, o en realidad Él era el Hijo de Dios. No pudo haber sido un buen hombre. Muchos dicen, era simplemente un buen maestro. No, fue el peor mentiroso o el peor loco de la humanidad, o en realidad fue quien dijo que era. Y la única persona que ha clamado ser el Hijo de Dios con tantos milagros, el principal de ellos, la resurrección. Bueno, todo esto, para terminar, no importa, a menos que dejes que afecte tu vida, que dejes que experimentar esa resurrección personal en tu vida. Esa es la razón por la que Dios nos creó, para tener una relación con Él. Pero nosotros hemos pecado, todos nos hemos alejado. El pecado es egoísmo, es vivir para ti mismo. Es decir, Dios, no quiero vivir de acuerdo a la conciencia que tú me diste, quiero vivir para mí nada más. Todos hemos roto esa ley. Y Dios es un gobernante justo que tiene que juzgar al culpable, pero también es un Padre amoroso que quería rescatarnos. Y la única forma de rescatarnos es que alguien pagara esa pena para que Él pudiera justamente perdonarnos. Y vino Él mismo en la persona de su Hijo Jesucristo a pagar esa pena en la cruz. Y resucitó venciendo la muerte. Y hoy tú puedes obtener perdón de tus pecados, de tu egoísmo, si le entregas tu vida a Él. Y entrar a esta relación otra vez con tu Dios, con tu papá, ser adoptado, la razón por la que fuiste creado. La decisión está en tus manos. Durante esta vida tienes que decidir qué harás con la persona de Jesús.
Y al final viene el juicio. ¿Quieres tú contestar un juicio en tus propias obras, en tus propias fuerzas? ¿O quieres aferrarte de la obra de Jesucristo, en la obra de Jesucristo que murió por ti, llevando tu pecado en esa cruz, porque te está extendiendo la mano para que vengas a tener una relación con Él hoy? Una relación que empieza hoy y que continuará el resto de la eternidad. Obtén salvación de tu alma. Entra a esa relación con tu papá Dios otra vez. Y quiero escuchar aquí tus comentarios. Si tú ya eres hijo de Dios o hija de Dios y estás reconciliado, si no crees en esto en lo absoluto, quiero escuchar tus comentarios. Dime por qué no. Ya sea en público o en privado, mándame inbox. O si tienes preguntas, me encantaría hablar contigo, porque tienes que resolver eso. Y creo que es un momento muy pertinente el domingo de resurrección para hablar al respecto. ¿Qué harás con Jesucristo? La solución es en tus manos. La respuesta en tus manos. Comparte este video con alguien que tú sabes que necesita escucharlo. Dale like, suscríbete. Soy César con cesaripamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Y el primer paso para esa libertad es la libertad espiritual, la libertad de tu alma. Hoy puedes ser libre. Hablamos pronto.